Hola, mis apreciados oyentes, ¿cómo estamos este día? Bendito sea el Todopoderoso por este hermoso don de la vida que nos concede a cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Sé que hay personas que están tristes porque sus seres queridos han pasado al descanso, pero hay esperanza si nosotros hacemos los arreglos correspondientes mientras tengamos vida y mientras nuestro Señor Jesucristo no haya salido de interceder del santuario celestial. Qué maravillosa oportunidad la que tenemos nosotros ahora. Bienvenidos a cada uno de ustedes a Lecturas de Esperanza. Te invito, por favor, a que sigamos leyendo allí en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia. Leamos el capítulo 9, versículo 34 y 35. Reza la santa palabra del Señor. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Versículo 35. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Cómo evitar la gran tragedia, la tragedia más importante de nuestra vida? Pensamos que Dios fuerza la voluntad del ser humano para salvarlo. ¿Cómo saber si una profecía es condicional o incondicional? Acompáñame, por favor, a esta lectura de esperanza. Dios apeló a Faraón para que dejara salir a Israel de Egipto y obró bondadosamente en el corazón del gobernante para que lo permitiera. Sin embargo, su obstinada desobediencia a Dios hace que la narración sea extremadamente dramática. Por supuesto, en esta semana leeremos allí en el capítulo 5, 6 y 7 todos los acontecimientos que se dieron. Así que, ¿qué es esto de obstinación? El diccionario define que es terquedad, la porfía, dureza de corazón, la actitud de rebelarse negativamente a aceptar la voluntad del Eterno o a que nosotros cambiemos de opinión en asuntos espirituales. Un corazón cerrado, resistente a la guía del Espíritu Santo, a la guía de la verdad. ¿Cómo se manifiesta esta obstinación? Se manifiesta en la resistencia a la corrección, al consejo divino. Es una condición que puede llevar a la ruina espiritual y, lo más triste, a la pérdida de la salvación. Así que el Señor utilizó asombrosamente la dura actitud del faraón. ¿Para qué? Para revelar su gloria. ¿Quién es Él? ¿Y cuál es su voluntad? Aprender de la postura negativa de Faraón, podemos nosotros sacar lecciones importantes para que nosotros no incurramos en lo mismo. Así que, a pesar de esa actitud que el Faraón tenía, la historia se desarrolla mostrando cómo Dios usó a Moisés en los múltiples encuentros y sostuvo con el gobernante de ahí de Egipto, de Faraón, y realizó frente a él tremendos milagros, tratando así de inclinar su corazón a la dirección correcta. Mire qué hermoso nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Altísimo hizo todo lo posible para que el faraón cambiara de actitud. Fíjate bien, y así es Dios con nosotros. Dios hace todo lo que puede y está a su alcance, para que también nosotros cambiemos de esa actitud obstinada frente a su palabra, frente a la verdad. ¿Hizo todo Dios? Sí lo hizo. Pero una cosa, nunca Dios podía forzar a Faraón.
como nunca puede forzarte a ti también. Imagínate Dios cómo es de respetuoso. No obstante, en virtud de su soberanía y majestad, Dios puso de manifiesto su poder y su gloria. El Señor hace en todo momento todo lo posible para salvar a las personas. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie perezca como pecadores, desprovistos de información. El mayor deseo de Dios es que nos arrepintamos y que vivamos, como dice Ezequiel 18, 30, 32, ¿verdad? Él procura transformarnos, transformarte. ¿Mediante qué? Mediante el mensaje inquebrantable de su ardiente amor y misericordia. Bendito sea el Señor. Segunda de Pedro 3:9. Dios ha permitido que pase el tiempo porque Él es bondadoso y paciente. Te ama. Nos ama a todos, incluso a los malvados. Y no quiere que ninguno se pierda, sino que se vuelvan, que nos volvamos de nuestros pecados para ser salvos. Bendito sea el Señor. Que nadie perezca. Su gracia sobre los que se arrepienten está allí, lista, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Ahí Jonás capítulo 1, versículo 2, habla contra ella, dice, con la ciudad de Nínive. Conozco tus iniquidades, dice el Altísimo. Capítulo 2, versículo 9 de Jonás. Con un canto de gratitud y alabanza, renuevo mi juramento de lealtad y obediencia. Quizás tú has estado lejos del Señor, pero es momento de renovar nuevamente el pacto con Dios. Y está a la distancia de una oración sincera, ¿verdad? Alabado sea el Señor, si esta es tu situación. La salvación solo puede venir de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios vio en Nínive que se habían arrepentido y cuán decididos estaban a abandonar sus malos caminos, tuvo compasión de ellos. Así es el Señor hoy también. Si Él ve que tú estás decidida a abandonar los caminos de maldad, Él tiene compasión de ti. Alabado sea el Señor. Así que decidió no destruir la ciudad como había planeado originalmente, Jonás 3:10. A lo mejor tú ignorantemente has estado en rebelión abierta contra Dios. Quizás simplemente no sabías lo correcto de lo incorrecto. Como los habitantes de Nínive, que no sabían distinguir entre su derecha y entre su izquierda. No sabían lo que era correcto y lo que era incorrecto. Moralmente hablando, ellos no sabían qué era lo bueno, qué era lo malo. ¿Crees que Dios te perdona a ti también? Claro que sí. Él está con los brazos abiertos para recibirte si tú te arrepientes. Y te salva si tú lo quieres, como dice Jonás 4, 10 al 11. Cuando el apóstol Pablo habla del corazón de Faraón y de lo grandioso que es, el gran yo soy, lo revela a través de él. A pesar de su obstinación, declara que el Señor tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere. Así dice el apóstol Pablo, Romanos 9, 17, 18. Las referencias al endurecimiento del faraón llegan hasta la sexta plaga. Allí la sexta plaga era el puñado de ceniza, ¿verdad? Que hicieron que aparecieran llagas en el cuerpo de los seres humanos y hasta de los animales. Así que cuando se afirma por primera vez allí en la sexta plaga que el Señor endureció el corazón del gobernante, Éxodo 9, 12. ¿Cómo entender esto? Que el Señor endureció el corazón de Faraón. Dios se enfrentó al Faraón por amor ¿a quién?
a su pueblo que estaba oprimido y en beneficio también del monarca mismo. La suerte de Faraón dependía de cómo él respondiera a las desafiantes demandas de Dios. Quien no interfirió, fíjate bien, en el libre albedrío del gobernante, ni determinó de antemano sus continuos rechazos de la petición de Dios. Deja ir a mi pueblo. Deja que vayan nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos y también nuestros animales a 3 días de camino para ofrecer sacrificio al Señor. Le dijo Moisés y Aarón, ¿verdad? El Señor ciertamente previó su negativa, pero no lo predestinó. No lo predestinó a la perdición. Hay que tener mucho cuidado en este aspecto, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos que Dios ya determinó quién se pierde y quién se salva. No, porque así como Él no puede forzarte a que tú le ames o que abras tu corazón y que entre a tu vida, tampoco dice así señalando, este se pierde y este se salva, ¿no? Todo depende de nuestra respuesta al llamado de Dios. ¿Qué decidirás tú? Quiera Dios que decidamos por nuestro Señor Jesucristo. La gracia universal y previniente de Dios obró intensamente en su corazón para persuadirlo a rendirse al Altísimo. Éxodo 9:34. Ahí dice: y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. Es decir, porfió en seguir en la misma situación a pesar de las evidencias que veía. ¿Cuántas veces nosotros también? A pesar de las evidencias del cuidado, del amor, de la misericordia de Dios en nuestra vida, nosotros continuamos por el camino equivocado, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar ejemplo y lecciones que nos ayuden a no repetir esta situación. ¿Por qué? Porque tiene repercusiones para la vida y para la vida eterna. Entonces, Faraón se obstinó en pecar, lo que significa que esa fue su elección y que por tanto era responsable y debía rendir cuentas por su decisión. Analicemos entonces detenidamente acerca del endurecimiento del corazón de Faraón. ¿Cómo sucedió? Y cómo sucede hoy en día también el endurecimiento de las personas. Hay varias afirmaciones acerca de su actitud en la narración de las 10 plagas, ¿verdad? ¿Recuerdas tú? La primera plaga, ¿verdad? Que las aguas se convirtieron en una consistencia de sangre. La segunda plaga de ranas, la tercera de piojos, la cuarta plaga, ¿verdad?, de moscas, la quinta, la plaga esta terrible que mató a los animales, ¿verdad?, a las vacas, pero no a los que estaban en el territorio de Gosén, donde estaban los hebreos, ¿verdad? Y sigue la sexta plaga, ¿verdad?, de las cenizas, que se hacen llagas en el cuerpo. Y así sucesivamente, la plaga de granizos, séptima plaga, la octava, la de langostas, la novena de oscuridad, hasta llegar a la 10ª plaga de la muerte de los primogénitos, tanto de personas, de seres humanos, como de animales. En las primeras 5 plagas se registra que siempre fue él quien endureció su corazón, es decir, Faraón. Éxodo 7, 13, 14, capítulo 8, versículo 15, 19, capítulo 9, versículo 7, capítulo 13, versículo 15. Fue su decisión deliberada y voluntaria, a pesar de los llamamientos de Dios. Mira, Dios te llama a ti también. Y muchas veces tú te has dejado persuadir y el Espíritu Santo te ha convencido de tu grande necesidad. Pero si seguimos a veces, ¿verdad?, obstinados, rebeldes a la voz, tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Respetuosamente digo esto para ti. Así que fue su elección deliberada y voluntaria, porque él tuvo llamados a cada momento de que sucedía una plaga, ¿verdad? ¿Cuántos llamados has recibido tú también?
Y sigues y sientes el poder del Espíritu Santo trabajando en tu vida. Pero dices, no, mañana o después, o cuando arregle esto o lo otro. Así que, humildemente, tengamos cuidado, ¿verdad? Pues decimos, no, cuando encuentre un trabajo mejor, o cuando encuentre a mi esposo, o cuando me case, o cuando tenga hijos, o cuando tenga mi casa, o cuando termine de graduarme en la universidad, o cuando tenga este oficio, o esté bien instalado en este trabajo. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Fue entonces su elección deliberada y voluntaria la que lo llevó a endurecer su corazón y se negó obstinadamente a obedecer a Dios. Y de los desastrosos acontecimientos que vinieron, ya fueron el resultado de su propia negativa a la voluntad de Dios, ¿verdad? Aceptar la voluntad del Señor. Recién después de la sexta plaga, se dice que Dios endureció el corazón del monarca, Éxodo 9:12. Recordemos que la Biblia se refiere a lo que Dios permite como si Él mismo fuera quien lo hiciera, así como en Job 1:21. Curiosamente, incluso cuando cesó la séptima plaga, el faraón seguía endurecido de su corazón. Pero después de eso, se dice sistemáticamente que fue Dios quien lo hizo. La lista de estas acciones divinas son extensas. Éxodo 10, 1 al 20, 27. Éxodo capítulo 11, versículo 10, 14, 4, 8 y 17. La primera serie de textos demuestra que el faraón se negó rotundamente a humillarse ante el gran yo soy. Éxodo 10, 3. En consecuencia, se hace evidente que después de la quinta plaga, el corazón del faraón se volvió duro como la piedra y dejó de ser sensible para responder pertinentemente a los requerimientos del Señor. No nos vaya a pasar eso a nosotros. A ustedes, amados, que me escuchan, con mucho respeto digo esto. Pero después de escuchar tantas veces que el Espíritu Santo está convenciéndote a tu vida de tu situación, de tu condición, y seguir como que nada pasó. Mira, dice que el corazón se le volvió como piedra a Faraón y dejó de ser sensible para responder de manera pertinente al llamado que Dios le estaba haciendo. Que Dios nos libre, que Dios te libre de no pasar una situación así. Así que hagamos caso, respondamos humildemente, ¿verdad? Su corazón se resistió bajo la influencia del poder del Espíritu Santo, porque gradualmente, fíjate bien, gradualmente perdió la oportunidad de rendirse a Él. Los intercambios posteriores de Dios con Él solo se volvieron más desafiantes, en desafíos y en gran obstinación. De modo que cuando Dios le dirigió sus amorosas advertencias, su corazón se endureció más todavía. Como el barro, por efecto del sol, ¿verdad? El barro expuesto al sol se endurece. Esta es una clara advertencia para todos nosotros. Hoy en día, el Espíritu Santo dirige la exhortación a cada uno de nosotros, a ti que me estás escuchando. Hebreos 3, 7, 8. Si hoy, dice el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón, dice. Así dice la palabra del Señor. Negarse a hacerlo conduce a una actitud que tiene consecuencias desastrosas. Tales tragedias pueden evitarse. ¿Cómo? Si respondemos positivamente a la amorosa exhortación de Dios que te está haciendo hoy en día. Alentémonos entonces, unos a otros, cada día. Alentemos. Mientras se dice hoy, para que ninguno se endurezca en el engaño del pecado, como dice Hebreos 3:13. Dios envía sus mensajes. Yo no sé cuántas veces has escuchado tú
una reprensión, una advertencia clara y asertiva, especial para tu vida. ¿Cómo podemos saber cuando una advertencia que se te está mandando, cuando una profecía es condicional o incondicional? El Señor dijo a Moisés que el faraón endurecería su corazón y se negaría a dejar marchar a Israel. Éxodo 4, 21 y 7, 3. Esta predicción se cumplió. Sin embargo, ¿cómo podemos distinguir entonces nosotros entre las profecías condicionales e incondicionales? El principio es claro. Cuando el cumplimiento de la profecía de Dios depende de una respuesta humana, tal predicción es condicional. A Jonás se le envía a que predique y van a ser destruidos allá en Nínive si no se arrepiente. ¿Pero qué pasó? Se arrepintieron. Por lo tanto, esa profecía, esa advertencia, esa exhortación era condicional. Dependía de la actitud que tomaran las personas de Nínive. ¿Cuál es la actitud que vamos a tomar nosotros entonces? Quiera Dios que sea una actitud favorable y de humildad, rindiendo nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hoy que estamos vivos, que hay oportunidad. Así que, ¿cuál es el principio claro aquí? La condicional depende de la actitud, de la respuesta del ser humano. Cuando no se espera tal respuesta, es incondicional. Un buen ejemplo de profecía incondicional es la primera venida de Cristo. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, según Daniel 9, 24, 27, Gálatas 4, 4, Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, independientemente si la humanidad estaba preparada para ello o no, como dice Romanos 5, 8. Así que Dios envía sus mensajes con un propósito específico en mente, a saber, llamarte a ti, llamar a las personas, a volvernos a Él, como dice Joel 2, 12, 15, a volvernos al Altísimo. No quiere que muramos, no quiere que tú mueras. No quiere tampoco que muramos cargados de una gran información. Él desea que este conocimiento que ha llegado a tu vida te mueva, nos mueva a la acción y nos transforme por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es la acción que debemos de tomar entonces? Al conocer esta verdad maravillosa, abrir nuestro corazón, aceptar el sacrificio de Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, pedir el bautismo, el correcto, como Jesús nos enseñó, por inmersión, y seguir a Jesús. Así que si tú estás deseoso de seguir a Jesús, de hacer un pacto de amor con Él a través del bautismo, si no conoces a alguien allí a tu alrededor, ahí cerca, comunícate conmigo. Yo puedo referirte humildemente a un ministro de Dios, un siervo del Altísimo, para que efectúe el bautismo por inmersión y tú seguir a Dios, ¿verdad? En un lugar donde se predique la verdad. Así que no es la información lo más importante, ese montón de conocimiento que tengamos, sino que lo llevemos a la praxis, ¿verdad? A la acción. Posteriormente, ¿cómo respondieron entonces al mensaje de advertencia? Y Dios cambió su destino. ¿Cuál destino? El destino de los ninivitas, ¿verdad? Así, cada vez que se espera una respuesta humana a un anuncio, a un mensaje profético, esa profecía es condicional. Jeremías 18, 7 al 10 dice: en un instante puedo hablar contra una nación o un reino para arrancar, para derribarlo, para destruirlo. Pero escucha con atención estas siguientes palabras. Pero si esa nación se convierte de su maldad, yo también, dice el Eterno, desistiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de esa nación o ese reino para edificar
y para plantar, dice el Altísimo, bendito sea el Señor. Pero, si hace lo malo esa nación, si esa persona se le está anunciando la verdad, si hace lo malo ante mis ojos y desoye mi voz, dice el Eterno, desistiré del bien que había determinado hacerle. Mira, estas palabras son durísimas, ¿verdad? El Eterno sigue enviando a sus mensajeros y su palabra para cumplir su misión. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice él. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordene. Isaías 55:11. No es mi palabra como fuego y como martillo que quiebra la piedra, dice el Señor. Jeremías 33:29. El faraón y los egipcios tuvieron la misma oportunidad. Por desgracia, hubo una gran tragedia. La misma oportunidad que tú tienes hoy también, de venir a Cristo, de hacer pacto de amor con Él a través del bautismo. Qué tragedia la que sucedió para Faraón, para este gobernante, para su familia y para todo su país. Egipcios y animales sufrieron mucho. ¿Necesitaban hacerlo? No. Sufrieron y se ahogaron todos allí en el Mar Rojo. Todo el ejército egipcio se ahogó. Por eso es que a este mentado faraón de este tiempo, ¿dónde lo encuentran? Te aseguro, ni lo van a encontrar los arqueólogos, porque ahí se ahogó, según dice las Sagradas Escrituras. Bueno, yo creo en la palabra de Dios. ¿Y tú? Esta tragedia podía haberse evitado. Claro que sí. ¿De qué manera? Rindiéndose al Eterno, al Señor amoroso, bondadoso y soberano. Reflexionemos entonces nosotros, amados, que me escuchan. Reflexionemos. Qué grande oportunidad tenemos, ¿verdad? ¿Cómo evitar esta gran tragedia que se avecina a este mundo y que se avecina a tu vida? Rindiéndote a Cristo Jesús, ¿verdad? Que está esperándote con los brazos abiertos, lleno, desborda de amor por ti. Entonces, no le dejemos en vano llamar. No desoyemos. No nos tapemos los oídos. No querramos estar con un ojo viendo para un lado y con otro para otro. No, fijemos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, el que está por ti, el que está por cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por ser parte de Lectura de Esperanza. Gracias por registrarte. Te invito también a registrarte y apoyar estas lecturas. Y si no te quieres registrar, no hay ningún problema. Muchísimas gracias por escuchar, por darte la oportunidad, y puede ser que no haya un mañana para ti. Hagamos arreglos hoy, que tienes vida, y que el Señor intercede por ti en el santuario celestial. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Acompáñame, por favor, a la siguiente lectura de Esperanza. La opresión egipcia, la doble opresión egipcia. Que Dios nos bendiga abundantemente. Amén.